En nombre de la Fundación Love4Air les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de encuentros conviviendo con fibrosis quística. En este webinar les ayudaremos a entender, como les decía, mejor la receta médica. O sea, cómo ustedes una vez que reciben su receta médica y van al médico y les dice, toma, ¿realmente entendemos qué quiere decir PRN por razón necesaria? ¿O entendemos qué quiere decir VVO, vía oral? ¿Realmente lo entendemos? Detallitos así y preguntitas así que quizá nos parecen muy vagas, pero esto justamente es lo que vamos a ir trabajando y eso nos va nada más que a incrementar nuestro conocimiento sobre nuestra enfermedad. Bueno, pues conviviendo, como les decía, les doy esta cordial bienvenida a estos webinars y estos ciclos de encuentros conviviendo con fibrosis quística. En este webinar en particular, les vamos a ayudar a entender mucho mejor su receta médica brindada por el médico, valga la redundancia, además de una vida saludable, cómo lograrla. Cómo lograr esta actividad que muchas veces no podemos o creemos que no podemos hacer. Sí se puede tener actividad física y sí es posible tener, y sí es posible hacerlo teniendo fibrosis quística o FQ, como normalmente se conoce, ¿no? U otra condición respiratoria, en mi caso, alpha 1. Nuevamente, bueno, pues es importante mantener esto, una buena salud, prevenir y reconocer a temprana edad y a temprano tiempo, tempranamente y con antelación la patología para saber entonces y participar activamente cómo voy yo o cómo va Jennifer, cómo va David, cómo va Juanito, cómo va Pedrito, cómo va Gaby, Patty, etcétera. ¿Cómo vamos a ir reconociendo tempranamente esta enfermedad y cómo podemos participar activamente para entonces recuperar completamente e integralmente nuestra salud? Quisiera también comentarles que la sesión evidentemente será grabada para poder ser enviada posteriormente a todos ustedes. Así que les pedimos que, bueno, si nos pueden amablemente, como se los había pedido anteriormente, silenciar micrófonos. Si tienen alguna duda, nos la pueden poner aquí. Si no, al ladito en donde dice chat, hay una manita que está así. Hay una manita, la pueden levantar y en determinado momento les voy a presentar a una persona maravillosa que ya todo el mundo la conoce, ella quien nos llevará en este mundo difícil, paralelo, complejo, pero no imposible, de la fibrosis quística. Bueno, pues les recuerdo también, no nos pueden, los invito y les invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Instagram aparecemos como @Love4Air, Facebook Fundación Love4Air y en YouTube @Love4Air. Muy fácil, más fácil no puede ser. Vamos el día de hoy, tenemos una gran, y creo que ahí vamos. Vienen los tamborcitos, ¿no? Así, taca, 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 taca. Vamos a presentar a quienes no conocen aún a una gran mujer, a una gran persona, a una gran profesionista y sobre todo un corazón, pero de este tamaño, así, de este tamaño, quien se ha dedicado a justamente a ayudar a personas que tienen enfermedades respiratorias, de ese corazón tan grande. Así que bueno, sin hablar más, sin dejar más, quiero darle paso a Claudia Jiménez. Ella es terapeuta profesionista respiratoria con especialización en cuidado intensivo, experta en manejo de fibrosis quística y asma. Ella es miembro del Colegio Colombiano para Terapia Respiratoria y coach de Happy Year en la Fundación Love4Air. Claudia Jiménez nos va a estar presentando
información muy útil y nos ayudará a comprender mejor cómo es la receta que nos da nuestro médico. En estos minutos, en unos minutos, vamos a estar platicando. Y ahora sí, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Importantísimo que ustedes compartan este webinar para que llegue a más personas. Importantísimo. Y habiendo dicho lo anterior, le doy paso a nuestra queridísima Claudia Jiménez, quien se encuentra aquí. Gracias, muchas Claudia, gracias. y aquí estamos. Bueno, Bienvenida. Jennifer, muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por todo lo que dijiste. Aquí con todo gusto compartiendo con ustedes, les agradezco se hayan conectado y espero este tema sea de su interés. Vamos a hablar un poquito de si comprenden esa receta médica cuando tenemos fibrosis quística, ya que manejamos muchos medicamentos. Entonces vamos a iniciar y vamos a ver cómo vamos a ir entendiendo cada uno de estos detalles. Es importante y quiero hacer aclaración aquí que nuestro objetivo es orientarlos en la mejor comprensión y en el manejo de la receta médica brindada por su médico. O sea, no pretendemos sustituir ninguna receta médica. Aquí solamente vamos a orientarlos y quiero que esto quede bastante claro. Si entramos en tema, es muy importante que ustedes sepan cuando ustedes van a su consulta, normalmente salen con una prescripción médica. Muchas veces el médico les dice, le voy a dar este y este medicamento, pero no les explica a fondo o no hay tiempo o a ustedes se les olvida con qué horario me dijo el médico, cómo era el orden de estos medicamentos, cuál era la frecuencia con la que yo tenía que tomar estos medicamentos o qué función tiene cada uno de estos medicamentos, porque de acuerdo a la función de los medicamentos influye mucho el orden. Entonces, aquí es donde vamos a explicar un poquito cada una de estas cosas. El médico básicamente, si vamos a hablar de parte respiratoria, yo no voy a hablar en este momento de la parte digestiva, sino exclusivamente voy a hablar de los medicamentos que tomamos cuando tenemos problemas respiratorios en fibrosis quística. Entonces, el médico va a ordenar varios medicamentos, unos son inhalados, otros son nebulizados, que es lo que va a ayudar a que estos pulmones estén limpios de secreciones, de obstrucciones, que no haya ese moco para poder prevenir las infecciones y el daño pulmonar que causa la acumulación de moco en los pulmones. Quería hablarles un poquito de lo que es la terapia de aerosol para que ustedes entiendan por qué hacemos tanto énfasis en el equipo que se utiliza, en el medicamento que se utiliza y por qué el orden. Resulta que el aerosol o las nebulizaciones emiten unas partículas. El medicamento se vuelve partícula. Estas partículas es el vapor que son tan pequeñas para que puedan llegar a la parte final de estos bronquios que debe medir en un tamaño de 1 a 5 micras. O sea, es algo mínimo, mínimo para que pueda llegar al fondo. Por eso es importante que el equipo con el que nosotros hacemos las nebulizaciones sea el equipo adecuado. Aquí vemos una gráfica donde ustedes pueden ver la nariz, la tráquea, los bronquios y vamos viendo, ustedes me imagino ya saben que a medida que los bronquios se van alejando más de la parte central, son mucho más pequeños. Entonces, la partícula para que llegue a estas partes más distales, más pequeñitas, tiene que ser una partícula que vaya de 1 a 5 micras para que se deposite y actúe el medicamento donde necesitamos. Si tenemos una partícula muy grande, por ejemplo, de 10 micras, se nos va a quedar en la nariz o en la boca. Si la tenemos entre 5 y 10, normalmente va a estar en tráquea. Pero como tenemos que llegar a los bronquios, por eso debe ser una micra, una partícula tan pequeñita que pueda entrar y pueda hacer su función como lo necesitamos en fibrosis quística. El orden de los medicamentos es muy importante. Aquí vamos a ver un poquito cómo les explico
lo primero que tenemos que hacer es un broncodilatador, después una solución salina, un mucolítico, después un drenaje de secreciones con ejercicios respiratorios y al final el antibiótico. Entonces voy a entrar a explicar cada una de estas partes y por qué es así este orden. Entonces, aquí vamos a ver un bronquio sano. Si ustedes lo ven, a mi mano izquierda está el bronquio sano, donde ustedes ven un músculo liso, donde el diámetro está perfecto y no está lleno de ninguna secreción. Si vemos el que está al lado, es el bronquio de fibrosis quística, donde es un bronquio que está inflamado y hay un aumento de la secreción. Cuando tenemos ese aumento de la secreción es que tenemos que evitarla, quitarla, romperla, para que podamos respirar, para que no tengamos dificultad respiratoria y no tengamos infecciones. Entonces, empezamos el camino. Entonces, hagan de cuenta que vamos a empezar a subir una montaña. Entonces, para empezar, vamos a abrir esos bronquios que están inflamados. Lo primero que tenemos que hacer es abrirlos. ¿Cómo se abren? Con el broncodilatador. Ustedes normalmente empiezan y su médico les va a decir, ok, va a utilizar este o aquel broncodilatador, que es lo que se hace primero. Idealmente, estos broncodilatadores se deben hacer con inhalocámaras o aerochamber, que llaman otras personas. Pero esto es exactamente. Entonces, ahí tenemos una que está mostrando Jennifer, esa inhalocámara, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de qué clase de inhalocámara tenemos, cómo la usamos, porque debe ser las inhalocámaras que no permitan, que sean electrostáticas, que no permitan que sean el plástico donde las partículas se quedan adheridas a la pared de la inhalocámara y lo que inhalamos es muy pequeño porcentaje del medicamento. Entonces, idealmente deben ser cámaras que sean, inhalocámaras que sean electrostáticas y con la técnica adecuada. Agitar su inhalador divinamente varias veces, preferiblemente por 30 segundos, antes de colocarlo en la inhalocámara y ahí cuando ya se agita fuertemente, se coloca en la inhalocámara y se va a colocar con máscara o a veces si no tienen máscara y es de válvula, solamente se puede colocar en la boca sin la máscara. Entonces, debe hacerse, sí, después de agitar y se hace el clic, ahí se oprime y se va a tomar el aire profundo. Hay dos técnicas y una es o que presionen el cartucho y tomen y sostienen 10 segundos y lo boten, o que si es lento y ustedes están en dificultad respiratoria, es muy buena técnica que me ha dado muy buen resultado con los pacientes, ya sean niños o adultos mayores. Toman el aire, sostienen un poquito, botan largo y el mismo efecto lo hacen 5 veces, que es lo que equivale a 10 segundos para que funcione el broncodilatador. Una vez tenemos los bronquios abiertos, entonces, ¿qué vamos a buscar en fibrosis quística? Aquí quería hacerles, esto es como un paréntesis, porque es que deben ustedes diferenciar qué clase de inhaladores tienen. O tienen el broncodilatador, que es el de dosis medida, que es el que estaba mostrando Jennifer, o es el que tenemos de primera, o son inhaladores de polvo seco o de niebla fina. Estos inhaladores de polvo seco y de niebla fina no se hacen al principio, esos tienen otra función. Entonces, el que se hace primero es el broncodilatador, como lo acabamos de explicar. Después de que abrimos ese bronquio, tenemos que hacer nebulización, ya no va a ser inhalación, va a ser nebulización con solución salina hipertónica. ¿Por qué hipertónica? Porque en fibrosis quística necesitamos mucha sal. ¿Y qué hace esa sal en nuestros pulmones, en nuestros bronquios? Entonces, esa sal lo que hace es que hidrata esta secreción mucosa, pegajosa, viscosa, que es lo que producimos cuando tenemos fibrosis quística. Esta solución va a hidratar bastante esta secreción para que sea más fácil sacarla. Entonces, hicimos broncodilatador, seguimos con la solución salina hipertónica, ya sabemos qué función tiene, y después de esto hacemos el mucolítico.
¿Cuál es? Es la Dornasa alfa. Entonces hacemos otra nebulización con otro micronebulizador. No es en el mismo que hicimos la solución salina. Tenemos otro micronebulizador donde vamos a nebulizar la Dornasa alfa. ¿Cuál es la función de esta Dornasa alfa? Esta Dornasa alfa, el moco que ya mojamos, ahora lo va a descomponer, lo va a cortar para que esas secreciones salgan mucho más fácil. Entonces, miren ya el camino cómo lo llevamos. Abrimos el bronquio, mojamos el moco y cortamos ese moco para que sea más fácil que salga. Después de que hicimos esto, entonces vamos a hacer los ejercicios respiratorios donde ustedes van a toser, donde se va a utilizar, si los que tienen chaleco, pues estarán utilizando su chaleco, los que no van a utilizar o los dispositivos expiratorios para que puedan salir las secreciones o hacemos la tos asistida o siempre haciendo un énfasis en la expiración para lograr sacar esa cantidad de moco que tenemos. Una vez empezamos a sacar ese moco, resulta que nuestro médico también nos dijo, usted tiene una infección, tenemos que matar esa bacteria. ¿Cuándo se hace ese antibiótico? Pues ese antibiótico se hace después de que ustedes abrieron el camino, mojaron el moco, cortaron el moco, tosieron, hicieron todos los ejercicios respiratorios para botarlo y ahí sí van a inhalar el antibiótico. Ese antibiótico inhalado es esa sustancia que mata el crecimiento de las bacterias. En fibrosis quística es muy común tener pseudomonas, tener estafilococo. Estas bacterias son agresivas y nos van dañando el tejido pulmonar. Entonces tenemos que matar estas bacterias y no dejarlas que crezcan. Mientras tenemos secreción en el pulmón, la pseudomona vive feliz y dichosa porque tiene su cama. Entonces, por eso le vamos quitando esa cama para que no se reproduzca y la vamos matando, le vamos mandando una bomba para que se muera, pero siempre tenemos que hacerlo al final de todo esto. Si ustedes me llegan a hacer el antibiótico al principio, cuando ustedes hacen antibiótico al inicio, en su primera expectoración botaron el antibiótico. No funcionó para nada, el antibiótico salió en la primera secreción. Por eso debemos buscar que el pulmón esté limpio, lo más limpio posible, para que llegue al final el antibiótico y pueda hacer su función para matar ese crecimiento de bacterias. Los antibióticos más utilizados tenemos el astronam, el colistimetato, la levofloxacina, la tobramicina en polvo seco o en solución para inhalar. Aquí tenemos que hacer la diferencia porque la tobramicina existe o para colocarla en el nebulizador en líquido o la tenemos en dispositivos para hacerla en polvo seco. Como les decía al inicio, es importantísimo que no solamente tengamos buenos medicamentos, sino que tengamos equipos adecuados para administrar estos medicamentos. Tenemos unos medicamentos que normalmente son de alto costo. Si ustedes no tienen los equipos adecuados para administrar estos medicamentos, ese medicamento no puede hacer su función porque no llega donde debe actuar. Entonces, deben ser equipos que estén autorizados por su equipo de salud y que emitan esas partículas, como les estaba explicando al inicio, que lleguen hasta el fondo de los bronquios para que puedan matar esas bacterias o para que puedan abrir ese bronquio final que está inflamado. Entonces, aquí vemos algunos de los equipos que son adecuados para manejo de fibrosis quística y donde la mayoría de estudios clínicos, si ustedes investigan, están realizados con estos equipos. Tener en cuenta que después de haberse inhalado el antibiótico, deben enjuagarse la boca. Con eso no tenemos problemas, al igual que si ustedes están haciendo al final cualquier corticoide. Por favor, enjuáguense la boca para que no tengamos problemas de la vía oral. Es importante, por favor, y les sigo haciendo énfasis, que ese antibiótico siempre lo pongan al final, llámese tobramicina, llámese colistina, el que sea, que les mandó su médico. Por favor,
háganlo cuando ya la vía aérea se ha limpiado de secreciones, para que ese medicamento penetre hasta el fondo del árbol bronquial. Importante, ustedes ven que son muchas nebulizaciones, es mucho tiempo el que gastamos haciendo nebulizaciones, pero lo amerita. Si el equipo es el indicado, no son nebulizaciones que duran 30 minutos. Acuérdense que en cada nebulización siempre queda un remanente en el nebulizador. Ese remanente debe ser muy pequeñito, de manera que si están con un equipo adecuado, cada nebulización debe funcionar según el equipo que ustedes escojan. Por ejemplo, me voy a devolver aquí un poquito. Si ustedes ven, el primero, el verde o el blanquito que ustedes ven aquí, son nebulizaciones que no duran más de 15 minutos. Y si el filtro está limpio, si el equipo está funcionando, no les va a funcionar más, no necesitan más de 15 minutos para nebulizar. Si ustedes están viendo que llegaron los 15 minutos y tienen todavía más de la mitad de la dosis, es porque el equipo no está funcionando bien. Al cabo de 15 minutos, el remanente debe ser menos de medio centímetro, un poquito, y ese ya se bota, ese ya no necesitan hasta la última gota hacerlo, porque los equipos se van a quemar si ustedes los dejan 30, 40, 50 minutos en cada nebulización. Y no es una sola nebulización, son 2, son 3 nebulizaciones. Si ustedes ven el otro equipo que se llama Uniflow, ese equipo nos va a hacer, es un equipo que permite nebulizar el medicamento mucho más rápido. Entonces ya no van a ser 15 minutos, van a ser 7 minutos, 5 minutos con cada nebulización. Pero eso depende qué equipo le esté formulando su equipo de salud, de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen, pero tienen por eso que saber cómo los manejan y cuáles son los adecuados. No mezclen, por favor, ninguno de estos medicamentos. Ustedes no pueden decir, es que tengo afán, entonces voy a mezclar la Dornasa alfa con el antibiótico y con la solución salina para que sean solo 15 minutos y no sean 45 minutos. Entonces, por favor, no mezclen los equipos y cada medicamento debe tener un micronebulizador aparte. Traten de marcarlos. Cuando los laven, márquelos. Este es el de la solución salina, este es el de la Dornasa alfa, este es el de la tobramicina, para que sepan ustedes cuál tienen que utilizar. Aquí, para terminar, por favor, miren lo que les mostraba anteriormente y ahora ya lo van a entender, porque es importante que sigan este camino. Primero, broncodilatador para abrir, después solución salina hipertónica, el mucolítico para romper ese moco, el drenaje con vibración, percusión, ejercicios respiratorios. El que tiene chaleco, utilice su chaleco para poder toser y mover esas secreciones. Y al final, el antibiótico. Si ustedes tienen corticoide, toca que lo hagan al final. No es muy común que estemos utilizando corticoide en fibrosis quística, pero si lo están utilizando, por favor, háganlo al final y se juegan su boca. Quería hacerles énfasis un poquito y me voy a retroceder acá en los antibióticos. He tenido problemas con pacientes que no entienden cómo se hace la mezcla, por ejemplo, de la colistina. La colistina viene en polvo y ustedes tienen que mezclarlo con agua destilada. Al mezclarlo, por favor, cuando ustedes colocan los 2, los 4 centímetros que le dijo su médico, eso sí es lo que el médico haya dicho, no me agiten el frasco hasta que tengan espuma. Lo único que ustedes tienen que hacer cuando tienen que mezclar ese antibiótico es giren lentamente hacia arriba, hacia abajo el frasco. Esperen que no queden partículas, esperen que se disuelva ese polvito blanco, que se disuelva para que ustedes lo puedan nebulizar. Porque si ustedes empiezan a agitarlo, hay mucha espuma, o dejan que queden las partículas del polvo, muchas veces ustedes pueden presentar broncoespasmo. ¿Qué es el broncoespasmo? Es esa inflamación en el bronquio.
Me ha sucedido con varios pacientes, entonces tienen por favor que tener mucho cuidado en estas mezclas. Si tenemos la tobramicina viene de una vez líquida, ustedes no tienen que agitarla, ustedes no tienen que hacer ninguna otra cosa, sino exclusivamente tienen que colocarla en el nebulizador. Pero cuando tienen que mezclarlo, como con la colistina, por favor no agiten ese frasco para que no tengamos problemas. Bueno. Aquí vemos y quiero explicarles las dos formas de la tobramicina. Entonces, vemos la tobramicina líquida que ustedes la ven ahí, se abre, viene en dosis única y se coloca en el nebulizador. El que ustedes ven a mano derecha es el que viene una cápsula, se coloca en el dispositivo y ustedes lo único que hacen es que toman aire profundo, sostienen el aire y ya llegó el antibiótico a su vía respiratoria. Entonces son dos formas diferentes de tobramicina. La técnica para mezclar el colistimetato es lo que les acabo de decir. Este es el frasquito que tiene el polvito blanco. Entonces eso es lo que tenemos exclusivamente, exactamente, hacerlo lento, lento lo mezclan, no lo agiten como agitamos fuertemente el broncodilatador. Es muy lento hasta que se disuelve y lo diluyen de acuerdo a lo que su médico les haya dicho y se administra por el nebulizador y puede ser con aire, un compresor de aire o mediante oxígeno si están ustedes con oxígeno. ¿Cómo se almacenan estos medicamentos? Tenemos que ver de acuerdo al medicamento que tengamos dónde los vamos a guardar. Es muy importante que ustedes vean qué se coloca en refrigerador. En refrigerador colocan ustedes la Dornasa alfa y los antibióticos líquidos. Y se deben colocar en refrigerador, no en congelador. Por favor, revisen que su nevera, su refrigerador esté funcionando bien. Ha sucedido que a veces el refrigerador no está funcionando muy bien y está enfriando demasiado y me colocan la Dornasa alfa o el antibiótico en el primer nivel de la nevera y cuando lo van a sacar está congelado. O al revés, es un refrigerador que no enfría lo suficiente y cuando van a sacar el medicamento está a temperatura ambiente o está caliente. Cualquiera de estas dos cosas descompone la molécula del antibiótico y no nos va a funcionar. Tengan en cuenta que su refrigerador esté funcionando bien para que no se nos dañe el medicamento. Los otros medicamentos se colocan en gabinetes, en cajones, donde no les esté dando la luz directa. ¿Cuáles son? Los broncodilatadores, la solución hipertónica. Por favor, no dejen eso nunca al alcance ni de los niños, ni donde hay mascotas que empiezan a jugar con estos medicamentos. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Para hablar un poquito y ponernos actualizados de lo que avanza la ciencia, encontramos los moduladores. Los moduladores ya llevan más de 3, 4 años funcionando y estos son moléculas que restauran parcialmente la función del canal CFTR, que es el canal donde nosotros vemos que está la fibrosis quística, que está dañado o mutado cuando tenemos fibrosis quística. Entonces, estos moduladores lo que hacen es que restauran parcialmente. Y existen dos tipos de moduladores. El que potencia lo que tenemos debajo de la célula en la parte interna, donde está el sodio y el cloro para que salga, o los que corrigen ese puentecito que está dañado para que salga al exterior e hidrate las secreciones para que no tengamos esas secreciones viscosas, pegajosas que produce la fibrosis quística. ¿Cuáles son estos moduladores? Empezamos hace varios años, como 6 años o más, con el Ivacaftor, que solamente lo tenía el 4% de la población, era muy pequeño y era solamente para los que tenían la mutación G551D. Pero buscábamos cuántas personas tenían esa mutación y solamente era el 4%. Entonces era muy reducida la población que podía acceder al Ivacaftor. Pasaron los años y salió el Lumacaftor Ivacaftor. Esto ya era para pacientes mayores de 6 años y que tuvieran una misma mutación de delta F508. La mutación que manda la información que manda papá y la información que manda mamá
que fuera la misma, delta F508. Pasaron los años y salió la triple terapia, que es el Lexacaftor, Texacaftor y Bacaftor, que ya está aprobada para niños desde los 2 años de edad y que solamente necesitamos tener una información con delta F508 para que funcione. Ha sido excelente. Se dice que solamente los países con un alto income están teniendo acceso a estos moduladores porque son muy costosos, pero los países que tenemos acceso a esto y los pacientes que tienen acceso, se ha visto la mejoría total. O sea, desde los 3 días que los pacientes están tomando la triple terapia, la reacción es increíble. El mismo paciente dice, nunca habíamos respirado así de bien. Entonces, ojalá que todos tengan, los que tengan una información con delta F508 pudieran tener acceso a estos, moduladores. Y termino con esta frase que me parece muy importante en este tiempo. Respirar es vivir, vivir es respirar. No vivas deprisa y toma tu tiempo para respirar. Entonces, seguimos con preguntas. Estoy pendiente. Jennifer, te doy la palabra. Voy a dejar de compartir pantalla. No te oigo, estás con el sonido apagado. Por eso digo que nada más era para que me leyeran los labios, ¿verdad? Sí, eso veo. Sí, así quería jugar a eso. América. Muchísimas, muchísimas gracias, Claudia, de verdad, que me has dejado así de... Yo utilizo broncodilatadores, pero bueno, ni por aquí, todo lo que me dices por ahí. Ahorita vamos a pasar, de hecho, a las preguntas. Estuve viendo por ahí, estuve chismeando. Hay muchas importantes, pero quiero felicitarte de verdad de corazón y a nombre de toda la fundación por esta excelente presentación, por la información que nos has compartido, por la importancia que brindas y por la importancia que compartes, pues obviamente de transmitir, ¿no? Este control de nuestra salud para la búsqueda de nuestro bienestar. Yo tengo también por ahí algunas preguntillas por ahí, pero ahorita nos vamos. Me parece que tenemos preguntas en el chat. Voy a dar paso a las preguntas que están en el chat, que en esta actividad, para que sea dinámica. Acuérdense, les voy a decir algo a quienes tienen dudas. No hay pregunta equivocada. Son más bien los que se equivocan quienes no preguntan. Alcen la mano, no les dé pena y de verdad vamos, y yo los invito a participar porque la información es lo único que nos da poder y nos da conocimiento. Entonces, a ver, voy a empezar a abrir el chat por aquí. Anda por acá el chat y vamos a ver si por acá veo los mensajes, porque me empezaban así como que, ¡uy! Tienes, bueno, pero espérate, mi Clau, que tienes, pero muchísimos. Voy desde arriba. Dice. Bueno. Viene por ahí. Dice, un saludo especial, saluda, te mando saludar, un saludo especial. Sandra, mamá de Juan Diego, paciente de 4 años con fibrosis quística, desde Villavicencio, Meta, en Colombia. Saludos a Colombia. Saludos desde la Ciudad de México, David. David, un saludote por allá. Ayúdenos para obtener los moduladores. Ya entendí lo que son los moduladores. Ahorita, esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son las preguntas, David? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las medidas necesarias, Claudia, en caso de urgencia por exacerbación? Las indicaciones previsorias antes de ir a urgencias, los protocolos guía, porque a veces muchos médicos no actúan eficiente al no conocer sobre esta enfermedad rara. Por favor, ¿nos podrías ayudar? Lo ideal es que los pacientes con fibrosis quística pertenezcan a un grupo que sea manejado por expertos en fibrosis quística. Pero estos pacientes, como ven, tienen respiratorios, muchos medicamentos, deben tener a mano su broncodilatador, su solución salina, su Dornasa alfa y empezar a hacer más higiene bronquial. Cuando tienen esas exacerbaciones, cuando empiezan a toser más, cuando tienen irritación, cuando empieza la fiebre. Entonces, ¿qué significa que hay una exacerbación? Esa es exacerbación, ¿por qué es? Porque hay una bacteria que ya está alojada en los bronquios y que está causando el problema. Entonces, lo ideal es iniciar con más higiene bronquial, lo que más puedan. Entonces, si hacían 2
terapias respiratorias al día, auméntela a 3, a veces a 4. No quiere decir que 4 veces vamos a hacer Dornasa alfa, porque la Dornasa alfa solamente se hace una vez al día, pero sí pueden hacer su broncodilatador y sus ejercicios respiratorios, su solución salina hipertónica, si no les irrita, si no está contraindicada, la pueden hacer 2 veces al día, a veces 3 veces al día, y eso nos va a ayudar a que salgan. El paciente tiene que estar muy bien hidratado. Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria y tiene fiebre, se nos deshidrata muy rápido. Entonces, en fibrosis quística, aumenten la ingesta de sal y la aumenten la ingesta de líquido para que tengamos cómo responder a esas secreciones espesas, viscosas, verdes que hay en exacerbaciones. Y por favor, si así no cede, tienen que ir donde su médico para que les haga un cultivo de esas secreciones y de acuerdo a lo que salga, tiene que colocarle antibiótico inhalado para matar esas bacterias. Esos antibióticos tienen una frecuencia, normalmente son 28 días on, 28 días off, los inhalados, y por el tiempo que el médico diga que tienen que tenerlo. Perfecto, muchas gracias, Clau, muchas gracias. Espero, David, que tu pregunta haya quedado resuelta. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, me surge esta preguntita, ¿no? Lo que decías después de ponerte el broncodilatador, de limpiarte, porque si no te puede quemar, ¿no? Si son córticos. ¿Qué tan cierto es? Porque por ahí ya sabes el radio que te dicen, sí, no hagas, no lo hagas. Los que tienen corticoides, no es que a todos los pacientes les suceda, pero por precaución para no dañar las encías, para que no salgan esas ampollitas, para que no tengamos problemas, es mejor hacer el enjuague después de que se hacen los inhaladores que tienen corticoides. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta aquí. Tienes muchas preguntas, Clau. Dice Jani, el aerochamber ¿se puede meter al esterilizador? Yo me imagino como el de biberones. Sí, el esterilizador de teteros se puede colocar en esterilizador de teteros, sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Sandra Figueredo nos pregunta, doctora, usted mencionó el chaleco. ¿Qué es eso? El chaleco es un equipo que se coloca, como su nombre lo dice, es un chaleco que tiene unos dispositivos que percuten y vibran, se conectan a la electricidad. Eso se llama, esos chalecos vienen y por ahí veía yo otra pregunta que decía que desde qué edad se colocan los chalecos. Los chalecos se colocan desde que el niño tiene normalmente 1 año. Como su nombre lo indica, es como colocarse uno el chaleco, se coloca fuertemente y vienen diferentes tallas. Entonces vienen la talla pequeña, mediana y grande, de acuerdo al paciente. Si el paciente desde pequeñito se lo dan, desde 1 año puede funcionar. Lo que pasa es que el profesional en terapia respiratoria tiene que estar graduando qué tanta frecuencia, cuánto tiempo, con qué potencia va a estar ese equipo, porque eso va de acuerdo al paciente que tenemos, entonces es individualizado. Son equipos costosos, pero son equipos muy buenos que ayudan a percutir, a zafar esa secreción después de que ya la tenemos húmeda, cortada, pero que se queda ahí. Entonces es lo que antes, lo que se hace, si no se percute, los que tienen chaleco, eso lo hace el equipo. Eso es un chaleco para percutor. Ok, el nombre quizá, digo, yo también lo leo y diría que es este percutor, pero lo acabas de explicar perfecto, es algo como que, lo entiendo como que te sacude y como bien dices, ¿no? Ya que utiliciste estos 4, ¿no? Esto, lo que mencionabas después de la solución salina y todo esto, y terminas se puede hacer al tiempo. Ok. Porque cuando nosotros tenemos, como ustedes vieron, la cantidad de medicamentos que tenemos que hacer, entonces el personaje de fibrosis quística toma todas 3 horas mientras se nebuliza 1, 2, 3 nebulizaciones y después hace media hora chaleco, entonces miren todas las horas que toma. Entonces el chaleco se puede hacer al tiempo que se está nebulizando. Yo me coloco el chaleco, pero puedo estar haciendo mi nebulización de solución salina y después de Dornasa. Después se termina los 30 minutos del chaleco
me lo quito, empiezo a toser, a lo que ustedes quieran para evacuar esa secreción, hacer los dispositivos respiratorios y después si tengo antibiótico, pues hago el antibiótico, pero el antibiótico sí no me lo vayan a hacer cuando tienen el chaleco. Ok, perfecto. Aquí David Márquez dice, ¿podría la Fundación pronto abrir convocatorias para pruebas espirométricas, bueno, pruebas de espirometría gratuitas? Hay un programa de Happy Air, eso si nos gusta platicar, Claudia, o si no, seguramente en las redes sociales van a Sí. estar abiertas, ¿no? Vamos a estar avisando, nosotros ya hacemos jornadas de espirometrías, de feno, pero vamos a estar avisando, esos son gratuitos, ya se han hecho en México, vamos Sí. para la tercera, en Colombia llevamos 2, también vamos para la tercera, pero les estamos avisando por redes cuando se hacen esas jornadas. Perfecto. Y creo que esta pregunta también viene muy de la mano. Dice, ¿qué servicios podemos tener con la Fundación Lofre? ¿Podemos sacar cita gratuita con la doctora Claudia? ¿Y de qué manera? Sí, la fundación presta ese servicio. Nosotros todo lo que hacemos es gratuito, nosotros no cobramos nada y siempre tenemos profesionales especializados en cada patología. Si ustedes quieren, se registran en los datos que Jennifer creo que tienes ahí al final para que se registren Por aquí, creo en que sí. la fundación y ahí pueden agendar cita conmigo y es cita totalmente gratuita. Perfecto, muchas gracias. Mira, y aquí creo que, ¿quién me hizo esta pregunta? David, me parece perfecto que ahorita, en unos instantes que de estos, las redes sociales, puedas hacerle directamente este mensaje, hacerlos llegar a la fundación, porque me pregunta cosas más específicas como, ¿cómo saber si mi nebulizador está adecuado a las micras de dispersión para los medicamentos? Entonces, creo que si entramos como a tantos detalles, cada uno utiliza diferentes medicamentos, me imagino, ¿no? Medicamentos y equipos, es que Equipo, utilizan, exacto. y lo que está refiriendo ahorita la paciente o la mamá, no sé quién será, es Exacto. si su equipo que tiene está dando el tamaño de partícula adecuada para el medicamento. Entonces, toca mirar qué equipo tienen, pero entonces eso ya se hace con cada paciente para mirar qué Nice. equipo tienen. Y sí, sí, pero ustedes pueden leer en el inserto que trae cada equipo, debe decir la partícula que emite es de tanto. Entonces, Perfecto. traten de leer si tienen ahí su inserto, qué partícula, qué micras les da de tamaño. Súper, perfecto. Acá preguntan, ¿recomiendas los nebulizadores de malla vibratoria? Me imagino que es, Sí, es el eFlow Rapid, por ejemplo. Son ok, buenísimos, son los que nos da más rápido el medicamento, pero esos están indicados en ciertos pacientes que necesitan más rápido salir, que ya son adultos, por ejemplo, el que sale a trabajar y tiene todas sus nebulizaciones, o el que tiene clase de 7, 6 de la mañana, que tiene que hacer todo para tener adherencia a tratamiento, preferimos estos que ya la gente es consciente que es un equipo bastante costoso, que lo tienen claro, que cuidar muchísimo porque tan pronto lo manipulan mal, el equipo se daña. Entonces claro. tiene que estar cuidado por una persona que lo valore, que lo cuide para que funcione divinamente y asimismo le facilite su horario para hacer las nebulizaciones que son mucho más rápidas. Por supuesto. Y me imagino también, Clau, lo que comenzaste diciendo y abrimos esta comunicación, ¿no? Que esto es una vez que hayan tocado base con su médico de cabecera, ¿no? Porque al final del Exactamente. día, vaya, eres terapeuta y haces un trabajo espectacular, fenomenal con toda la información que compartes y que ayudas y provees. Pero al final del día son muchos pacientes, muchas variables, muchos medicamentos, existen muchas, es un abanico infinito como ¿cómo le llamaremos? Como de tratar de seleccionar, ¿no? Como machar esta columna con esta columna y cuál es el correcto, cuál es el que no, porque hay muchos factores, ¿no? Hay muchas variables. Y me imagino que lo ideal sería, bueno, que se acerquen a la fundación como tal. Aquí hay una pregunta muy importante, me parece importante, Claudia. Sandra Figaredo pregunta, el estudio genético de mi hijo de 4 añitos indica que tiene la variante C581G. ¿Podría ser apto para uso de moduladores?
Eso tendrías que contactarte con el genetista y mirar, por ejemplo, si tiene las dos mutaciones de esa que dices, no sería apto para la triple terapia. Si tiene esa más, una más que sea delta F508, sí serías candidato para, pero lo ideal es que el genetista estudie tu caso y te diga, ¿es apto para este modulador o para otro modulador? Ok. Aquí tenemos una pregunta más. Víctor Enríquez. Víctor pregunta, hace un comentario, ¿hay protocolos para el uso del chaleco? Combinar con ejercicios respiratorios. Soy terapeuta respiratorio, saludos desde México, saludos. Excelentes estas charlas con los pacientes. Entonces, sí hay... Sí. Lo ideal es que mientras tanto nebulizando como con el chaleco, tengan ejercicios respiratorios y en fibrosis quística lo importante es la fase expiratoria. Nosotros no debemos hacer énfasis en la parte inhalatoria, en la inspiración, sino en la expiración, porque el paciente de fibrosis quística tiene atrapamiento aéreo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él bota el aire, le queda un remanente demasiado grande que no debería quedar. Entonces, eso tenemos que irlo disminuyendo con los ejercicios expiratorios. Por eso existen los dispositivos expiratorios para este manejo. Muy bien, me parece que en cuanto al chat son las únicas preguntas. Por aquí va una manita en donde están las, pero no sé si fue, aquí trae una manita arriba. Ah, Yani, pero Yani ya la bajó. Yani, ¿tienes alguna otra pregunta, Yani? Si tienes alguna otra pregunta, puedes prender tu micrófono. Exacto, adelante, Yani. Ya no, nada más quería saber del aerochamber, la forma adecuada para lavarlo. Perfecto. Que yo nada más lo lavaba con jaboncito así y... También la puedes lavar con jaboncito. O sea, Gracias. la puedes lavar con jaboncito y con agua, ideal jabón neutro, la lavas con agua y es ideal dejarlas que se sequen al aire, donde no pase ninguna mascota, donde no esté manipulado por niños, donde no la estén tocando, sino que se seque y cuando la guardes no tenga ninguna partícula de agua. Ustedes no pueden guardar ningún equipo que tenga agua porque eso promueve los hongos. Y al promover los hongos, cuando van a hacer la siguiente nebulización o utilizar la inhalocámara, el aerochamber, lo que hacen es que ustedes mandan ese hongo directo para los bronquios. Entonces tienen que tener mucho cuidado con la manipulación, la limpieza, el almacenamiento de todos estos equipos. Qué importancia, de verdad, Claudia, qué importancia todo lo que mencionas, que parecieran cosas tan sencillas, ¿no? Como, bueno, dejo mi broncodilatador, pues lo dejo por aquí. No, si va en el refri, si va en el gabinete, si va en el esto, si, ¿cómo limpio mi aerochamber? ¿Cómo limpio esto? ¿Cómo limpio aquello? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cuánto respiro? ¿Cuánto inspiro? ¿Cuánto expiro? O sea, qué importancia que nos los comuniques y lo hagas llegar, como bien lo mencionaron, a los pacientes, que al final del día no nada más somos pacientes. Habrá personas aquí que sean caregivers o que sean quienes den algún cuidado, algún acompañamiento, ¿no? A pacientes que tengan fibrosis quística. Y lo importante, nuevamente, de estos webinars, de esta sección o esta serie de webinars que vamos a tener sobre fibrosis. Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias por tu excelente ponencia, por ayudarnos a despejar todas estas dudas. Ya no hay más, me parece, ya que ya no tenemos más dudas. Agradecemos nuevamente a todos su participación, a hacer realidad este tipo de webinars, este tipo de eventos que son tan importantes. Uno, para empoderarnos como pacientes. Dos, para conocer cómo mejorar nuestro autocuidado. Eso es lo más importante. Y como dice Claudia, Claudia comentó algo bien importante. Hay muchas veces que nosotros abrimos la cajita de, voy a hacer un ejemplo, la cajita de un, el que limpia la nariz. ¿No? La nariz, exacto. Así, ya me eché así. Ay, me deben ir nada más.
pero en muchas ocasiones no leemos lo que dice, no leemos las instrucciones, no leemos exactamente cómo poner, cómo colocar la cabeza, cómo hacerlo. Y lo que dijiste me llamó mucho la atención, porque abrimos la cajita y aparece el panfletito y ahí te viene explicado hasta con diagrama cómo, en qué ángulo debes de poner el rostro, en qué ángulo tienes que poner X, Y, Z, ¿no? Sí. Y creo que es importante empezar nosotros mismos como pacientes a educarnos para que entonces cuando lleguemos ya a estos webinars, cuando lleguemos a estos eventos, cuando lleguemos a estos seminarios, a estos summits que vamos a tener, que vamos a seguir teniendo, porque este no es el primero. No, llevamos bastantes. No, hombre, tenemos, pero para aventar para arriba, yo los invito nuevamente, y me imagino que Claudia también, y todos quienes hacemos posible estas actividades, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que todas esas preguntas que quedaron pendientes aquí en el chat de qué asistencia puede dar la fundación, cómo puede dar la fundación, de qué manera se pueden ayudar, de qué manera nosotros podemos apoyar, hasta qué manera, hasta cómo se puede apoyar, ¿no? Creo que es muy interesante que ustedes tomen nota, así que saquen su cuadernito, por favor, y anoten que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Aparecemos en todas como @love4air, love, X, air, air como aire en inglés, como aire pero sin la E al final. Love, bueno. X, air, aire. Bueno, muchas gracias. Yo también me despido. De una vez ya aquí ya terminamos, entonces quiero agradecerles a todos, agradecerte a ti, Jennifer, y a todos los que se conectaron. Espero hayan aprendido muchísimo y los espero para las próximas explicaciones que les demos en los otros webinars. Muchas gracias. Disculpen, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Jennifer. Sí, adelante. Estoy viendo que alguien más levantó la mano, me parece que es Sandra. Tiene dudas y creo que no lo alcanzaste a ver. Ay, perdóname, Sandra, a ver, Sandy, déjame abrir el chat. Mira, dice Pati, mi Pati hermosa, información muy importante, siempre aprendiendo, gracias. Qué linda mi Pati chula, te mando un besote muy grande aquí, vecina mía. Sandy dice, levanté mi manita. Dice, levanté mi manita, pero... Aquí estoy. Sí, creo que ya no. Adelante. Sí, dime por favor, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Es que yo vivo en una ciudad muy pequeña y estamos empezando en el tema de la fibrosis quística. Mi bebé tiene 4 años. Nosotros no podemos tener acceso a las terapias respiratorias diarias porque acá no vienen, está recibiendo solamente 2 semanales. El hecho de que yo lo nebulice normalmente con su solución hipertónica, ¿tendría alguna consecuencia que él no reciba las terapias en donde le hacen su percusión y sus ejercicios? Esa es una. Y la 2 es la manguera. Cuando me decías que no pueden tener agua, siempre quedan residuos. ¿Cómo se limpian esas mangueras? Yo tengo el pari. Perdón, muchas gracias. Muy bien. Bueno, mira, la manguera, cuando quedan depósitos de agua en la manguera, lo que tú haces es que desconectas del nebulizador, del micronebulizador, no del compresor, del micronebulizador lo desconectas, dejas la manguera conectada al compresor, prendes el compresor y esa cantidad de aire va limpiando la manguera de manera que te saca todo el líquido, todas las moléculas, todo el agua que hay ahí. Entonces, por favor, si ves que está acumulando mucho líquido ahí, tienes que hacer eso cada vez que terminas la nebulización. Y la otra parte, respecto a las terapias respiratorias, la terapia respiratoria es muy grande ese nombre. Lo que vamos a hablar más es higiene bronquial. Entonces, esa higiene bronquial del niño es ideal hacerla diariamente, pero eso se va graduando de acuerdo a cómo está el paciente. Si el médico te está diciendo, usted necesita diariamente estar haciendo eso, toca que tú le ayudes un poquito al niño a hacerlo.
pero no quiere decir que las mamás que le cae todo sobre sus hombros tengan que estar haciendo las cosas, porque veo mucha mamá que cuando su niño está enfermo y no le mandaron el profesional para que hiciera lo que tenía que hacer, las mamás sufren mucho y dicen, por mi culpa no hice bien las cosas, mi hijo está mal. Entonces yo no quiero que sobre sus hombros esté eso. Siempre apóyense de personal profesional para que puedan hacer estas cosas. Ustedes aprendan, háganlo de la mejor manera, pero no quiere decir que ustedes son las encargadas de estar haciendo todas estas cosas, porque de acuerdo a lo que presente el paciente diariamente se van modificando las técnicas. Entonces, ustedes no tienen ese conocimiento para hacer todas estas cosas. Entonces, tienen que estar apoyados, ya sea, así sea por teléfono, que ustedes le puedan preguntar a ese profesional, el niño está en este y este estado, ¿puedo hacer esto o le quito o le aumento? ¿Qué hago? Pero siempre vayan de la mano de algún profesional especializado. Perfecto, muchas gracias, mi Clau. Chicos, les comento, muchas gracias. Damos por terminado este webinar. Les platico que las personas que deseen certificado de participación o que quieran solicitar una cita con nuestra terapeuta Clau Jiménez, lindísima, preciosa, chulada de mi Clau, pueden solicitarlo, por favor, mandando un correo electrónico, mandando un email a la siguiente dirección, info@happyair.org. Se lo repito, info@happyair.org. Y bueno, pues nuevamente les animamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para futuras actividades. Compartan, porque uno nunca sabe a quién le va a llegar esta información y quién la necesita con tanto cariño. Hasta pronto, desde la Fundación Love4Air, nos despedimos, hasta otra oportunidad y nos vemos muy pronto. Hasta luego y que el Dios los bendiga. Hasta luego.